En este video veremos sistemas numéricos y conversiones entre sistemas numéricos. Un sistema numérico es la representación de las cifras mediante unos números dígitos. Nosotros estamos acostumbrados a usar el sistema decimal. El sistema decimal es aquel que está compuesto por 10 números dígitos, que son los números del 0 al 9. Estos números, como se puede ver en el ejemplo, están representados por unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000 y así sucesivamente. En este caso el número 7392 está representado como 7 millares más 3 centenas más 9 decenas más 2 unidades. Los millares, las decenas y las centenas son potencias en base 10. ¿Por qué en base 10? Pues porque son 10 los números dígitos con los cuales nosotros estamos representando las cifras. Entonces el 2, que representa las unidades, está representado como la multiplicación entre 2 por 10 a la 0. Cualquier número que uno eleve a la 0 es 1. Entonces en este caso esto es como si fuera 2 por 1, 2 por 10 a la 0. Las decenas es multiplicar por 10, que es lo mismo que tener 9 por 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Entonces es como si fuera 9 decenas. 3 centenas es como si fuera 3 por 10 a la 2, que 10 a la 2 es 100. Recuerden que cuando uno eleva una potencia, es multiplicar por sí mismo el número de veces que diga la potencia a la base. Entonces 10 a la 4 es multiplicar el 10 por sí mismo 4 veces. 10 por 10 por 10 por 10, es decir, 4 veces. Y 7 por 10 a la 3 es multiplicar el 10 por sí mismo 3 veces. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Es decir, que estos serían los millares. Y al hacer la suma de esto, nos da la construcción del número 7392. Existen más sistemas numéricos. El sistema decimal no es el único que existe. También existen sistemas numéricos como el binario, el cual solamente está representado por dos cifras numéricas, como lo es el 0 y el 1. Y a partir de ellas dos se representan todas las cifras. También existe otro que es muy usado, que es el sistema, o que fue muy usado, que es el sistema octal, que tiene 8 dígitos, los dígitos 0 al 7, y sin incluir el número 8. Entonces recuerden, el sistema decimal tiene 10 dígitos, que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si ustedes los cuentan, ahí están los 10 dígitos. Pero el 10 no se incluye dentro de los números dígitos del sistema. Lo mismo ocurre con el binario. El binario tiene dos dígitos, 1 y 2, pero solamente son el 0 y el 1. El 2 no está inscrito dentro de los números dígitos. Existe otro que es el más usado, que es el sistema hexadecimal, que tiene 16 dígitos, los cuales son los 10 primeros del sistema decimal más las letras A, B, C, D, E, F en mayúsculas, y su base es 16. Para diferenciar las cifras vamos a utilizar la siguiente notación. Entonces vamos a utilizar el número, digamos 15, y como un subíndice, es decir, un número más pequeño en la parte inferior, vamos a escribir la base en la que está. Entonces 15 y abajo un 10 significa que eso es 15 en decimal. Si yo pongo 1001 en base 2, significa que ese es un número en binario. Y hay que tener en cuenta que este número es diferente de este número en decimal y no es el mismo número en hexadecimal, que sería base 16, y no es el mismo número en base octal. Cuando uno va a escribir los números en hexadecimal, debe tener en cuenta que estas letras vienen en mayúsculas. Estos sistemas tienen una equivalencia entre ellos, que es esta tabla que se usará más adelante
para hacer unas conversiones. Entonces, el 0 en decimal equivale al 0 en binario, al 0 en octal, al 0 en hexadecimal. El 1 en decimal equivale al 1 en binario, al 1 en octal, al 1 en hexadecimal. El 2 en binario equivale al 1, 0 en binario, al 2 en octal, al 2 en hexadecimal y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. El 8 equivale a 1000 en binario, a 10 en octal y a 8 en hexadecimal. Y así sucesivamente. Y hasta aquí el final de este primer video.